entrar dentro de estas células que serían los enterocitos que están asociados al epitelio de este intestino delgado, este tipo de tejido. Y aquí hay un cotransporte de sodio que lo va a llevar a hígado, músculo y otros tejidos. Entonces vimos que aquí hígado es por medio de la vena porta y aquí hay una serie de transportadores a nivel de estas células y de esa manera pues se generará un pool de aminoácidos que va a permitir que se sinteticen un conjunto de nuevas proteínas. Sin embargo, esos aminoácidos y esas proteínas no son almacenados como tal, esta reserva de aminoácidos, sino que suele haber un recambio continuo. Y en ese sentido, pues esas proteínas que son degradadas, pues van a estar asociadas con la síntesis de otras, ¿verdad? Por una gran variedad de sistemas enzimáticos. En cuanto a la degradación de las proteínas, pues la degradación de las proteínas puede implicar un proceso no selectivo que sería mecanismo lisosomal o un mecanismo más selectivo que sería el mecanismo ubiquitina-proteasoma. Entonces, este mecanismo lisosomal, pues veremos que lo van a seguir las proteínas cuyo destino sea la degradación de proteínas que han sido dañadas por oxidaciones o por otras modificaciones. Y entonces, aquí en este mecanismo lisosomal intervienen unas enzimas que se llaman las catepsinas. El sistema ubiquitina-proteasoma mencionábamos que es un mecanismo ya más selectivo. O sea, el mecanismo lisosomal es no selectivo, el ubiquitina-proteasoma es selectivo. Y aquí interviene una proteína que es la ubiquitina, que esta pues se va a unir a ciertos grupos funcionales, el grupo amino de la lisina. Entonces va a ser un mecanismo de degradación más selectivo, porque va a haber un reconocimiento por un determinado grupo funcional de este aminoácido. Y esto está asociado con un complejo que se denomina el proteasoma, que es un complejo que contiene unas unidades que se denominan Svedberg, por eso es 20S, que degrada las proteínas unidas a la ubiquitina. Y entonces esto genera péptidos más pequeños. En esta ilustración tenemos que el proceso de degradación está vinculado con el proceso de síntesis. Entonces, haciendo una revisión de esta figura, esta es una representación del ciclo de vida de una proteína determinada, o sea, de una proteína hipotética. Entonces, el ciclo comienza de la siguiente manera. Si es un proceso de biosíntesis de novo, pues recordemos que la síntesis va a ocurrir por la intervención de los ribosomas, que van a sintetizar esas cadenas de aminoácidos y a partir de esta síntesis de aminoácidos que formarían la estructura primaria, va a comenzar, a medida que avanza la síntesis, un proceso de plegamiento. Y entonces, al plegarse, pues adquiere una conformación nativa. Esta conformación nativa aquí se encuentra representada de color azul. Sería esto que tenemos aquí, ya la proteína plegada. Estos SH pues serían grupos tioles. Y esto está ilustrando que estos grupos tioles también son reactivos, pueden generar o estar asociados a algún plegamiento. Aquí pues yo no estoy viendo la cisteína, que es quien suele tener es un aminoácido sulfídrico también, ¿verdad? Y en el
paso número 3, que sería el procesamiento, el plegamiento puede estar acompañado de procesos tales como una excisión protolítica de una secuencia de un extremo, por ejemplo, el N-terminal, o la formación de puentes disulfuro por estos grupos funcionales. Pues tendríamos que revisar la tabla de aminoácidos para confirmar cuál de estos aminoácidos lo contiene, ya que usualmente estamos más familiarizados con las cisteínas, que son quienes forman estos puentes disulfuro, ¿verdad? Pero recordemos que hay otros aminoácidos sulfídricos, pero no nos vamos a detallar en eso en este punto. Y continuando con la modificación covalente posterior, aquí veremos que estas proteínas pueden estar conjugadas. Y en este ejemplo tenemos que está conjugada con un ácido graso que se ve de color amarillo. Y a continuación, pues veríamos que la translocación de la proteína modificada a una membrana, luego pues hay un reconocimiento mediante un proceso de activación que implica ya moléculas como ser esta de color rojo, ¿ok? Entonces, miren, esta es la membrana y hay lípidos, ciertos lípidos de membrana que pueden vincularse con estas proteínas, ¿verdad? Para que generar algunos cambios en estas proteínas, en este caso orientados a partir de la biosíntesis a que luego puede ocurrir esta degradación. Entonces, esto que se ve aquí en color rojo es un efector alostérico que puede desencadenar la adopción de una conformación catalíticamente activa y con el tiempo las proteínas que se dañan por un ataque químico, por desaminación, desnaturalización, pueden ser marcadas. Y entonces, esto es algo que sucede con proteínas que se pueden derivar, por ejemplo, de la vida media de un eritrocito, que son 120 días. O sea, un eritrocito que tiene 120 días va a comenzar un proceso de degradación. Y entonces recordemos que un eritrocito contiene hemoglobina y que esa hemoglobina también puede seguir un proceso de catabolismo, donde se obtendría hierro y se pueden obtener aminoácidos que pueden ser utilizados después para otros procesos de biosíntesis. Entonces aquí es donde tenemos este pool de aminoácidos. Entonces, en esta representación estamos viendo que esta proteína que está asociada a la membrana va a ser marcada con la ubiquitina, o sea que sería un mecanismo selectivo para que luego siga el mecanismo ubiquitina-proteasoma. Y la proteína ubiquitinizada, que aquí se ve la ubiquitina, se degrada posteriormente a sus componentes, que serían los aminoácidos, y que ya estarían disponibles para la síntesis de nuevas proteínas. Entonces, este es el flujo. Partiendo de la síntesis, que en esta ilustración nos está hablando de una síntesis de novo a partir de los ribosomas que usan el ARN mensajero para la síntesis de secuencias de aminoácidos que dan lugar a péptidos y proteínas. De proteínas que están codificadas en el material genético. Esos aminoácidos mencionamos aquí que pueden venir de la degradación de proteínas. Van a seguir un catabolismo también. Y entonces, el catabolismo de los aminoácidos puede tener varios destinos, los componentes que contienen. Aquí vamos a tener que un aminoácido tiene una estructura general compuesta por un carbono alfa central que suele estar unido a 4 sustituyentes diferentes, por eso es un carbono alfa. Y aquí encontramos un grupo amino, grupo carboxilo, la cadena lateral, y entonces el grupo amino
Producto del catabolismo, este grupo amino puede ir orientado a su degradación mediante el ciclo de urea. Porque si es un catabolismo de proteínas a nivel de músculo, ese nitrógeno va a ser tóxico para esos tejidos, entonces tiene que remitirse al hígado para que en el hígado se haga este proceso de excreción del grupo amino en la forma atóxica de una molécula denominada urea y que da lugar a este ciclo de urea. Sin embargo, ese grupo amino pues también puede ser aportado para la biosíntesis de aminoácidos o nucleótidos. En cambio, el esqueleto carbonado, que sería la otra porción que aporta el grupo carboxilo o la cadena lateral, pueden ir orientados a generar intermediarios del ciclo de Krebs, como el ácido pirúvico, también conocido como piruvato, y que este, pues, si tiene un destino en condiciones aerobias hacia la mitocondria, pues eso puede estimular eh, la activación del ciclo de Krebs, pero a partir de ese piruvato también puede haber una interconversión a intermediarios del ciclo de Krebs. Y en este caso veríamos que el exceso de aminoácidos no va a poder almacenarse, como les mencionaba, sino que va a tener que realizarse un recambio y por eso es que también en nuestra dieta tenemos que mantener intervalos y también si eso está acompañado de ejercicio para que pueda haber un aprovechamiento de esta fuente de proteínas. En esta ilustración tenemos resumido que las proteínas pueden tener varios orígenes. Pueden venir de la dieta, puede ser una síntesis a partir de aminoácidos no esenciales que pueden sintetizarse en el organismo o a partir de proteínas que van a sufrir oxidaciones y que se dañan, ¿verdad? Y que van a haber sistemas de reconocimiento en el organismo para que puedan degradarse y a partir de la degradación de estas proteínas se pueda generar un pool de aminoácidos, el cual va a ir orientado a que se sinteticen nuevas proteínas en nuestro cuerpo o veremos que estos aminoácidos pueden seguir el catabolismo. Y decíamos que el catabolismo va a generar grupo amino y va a generar un esqueleto carbonado. El grupo amino, eso pues tiene que excretarse en una forma de urea, en el ciclo del urea en el hígado, que sería una forma de eliminar ese nitrógeno que proviene del catabolismo de las proteínas y de los aminoácidos, que no puede retenerse dentro de de los tejidos, ¿verdad? O ser en el caso del músculo, que es donde se almacena gran parte de la masa muscular y que está compuesta por esas proteínas que también pueden sufrir un proceso de catabolismo. Y a partir de los aminoácidos, recordemos que hay algunos que son glucogénicos, van a permitir la síntesis de glucosa por gluconeogénesis o la síntesis de compuestos cetónicos e incluso de ácidos grasos porque también pueden generarse acetilcoenzima a partir del catabolismo de aminoácidos.